buenas tardes. Como es jueves, pues toca estar con todos ustedes en el programa de Medicina y Verdad, que viene pues de la mano de don Mariano Corso, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don José, a usted y a todos los telespectadores. Que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos. A Dios gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la resistencia, porque somos el humano, cuando ve un problema, pues dice a resistir aquí, por lo que sea, porque siempre sale buen resultado. Pero claro, cuando hablamos de que tanto bacterias como hongos, que lo tenemos cada quisqui, se muestran resistentes, ya nos crean problemas. Claro. El problema ya lo tenemos encima, porque atajarlo, la medicina que se ha tomado, pues parece ser que ya no sirve, ¿no, doctor? Cada vez sirve menos. Tanto los plaguicidas como los insecticidas como los antibióticos. Porque las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos y a los hongos y a los virus, y los plaguicidas que estaban en el mercado para la ropa, el maíz, o sea que no es solo para el tema humano, sino también para el mundo de la agricultura, ¿no? De la agricultura. Se calcula que en el 2040, si esto sigue así y no se descubre algo nuevo, acaban con los cultivos. Y es básico, porque si a mí me dicen que el trigo, el arroz, el maíz, claro, hay peligro de que desaparezca porque se lo comen las bacterias, ¿no? Y los hongos, y no se pueden, digamos, reducir como hasta ahora se está haciendo, claro, ¿no? O sea, está ya demostrado que hay 550 especies de insectos que han desarrollado un sistema de resistencia, por lo menos a un plaguicida. Que esos insectos son los que transmiten bacterias y hongos. Exactamente. Hasta la malaria te la transmiten. Porque bueno, antes tú fumigabas contra la malaria y servía. Ahora ya los mosquitos se cachondean. Increíble. Ya han desarrollado resistencia a los plaguicidas contra la malaria. Eso en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y de Microbiológicas hay un estudio que se ha realizado recientemente para las bacterias resistentes. Bueno, ahí se demuestra, que es triste, pero es verdad, porque está de datos hospitalarios, no de cualquiera. O sea, que hay que pensar que hay muchos más. En datos hospitalarios hay 35.000 muertes al año por bacterias resistentes. 35.000 muertes. O sea, que ya no estamos hablando de la agricultura, sino de las personas. De las personas, que es 30 veces mayor que los muertos por accidente de tráfico en un año. En un año hay 1.200 muertos por accidente de tráfico. Que se mencionan cada semana. Cada semana, bueno. Sin embargo, este tema... ¿Cómo se habla? ¿Dónde aumentan más las resistencias? En los hospitales, que además los gérmenes se hacen más resistentes. Pero doctor, si el hospital es el punto de encuentro donde vamos a ponernos bien, ¿qué quiere decir? Que nos pueden matar. Claro. ¿Dónde más antibióticos hay? ¿Dónde más insecticidas? ¿Dónde más plaguicidas? ¿Dónde más desinfectantes? En los hospitales. Los gérmenes que se acostumbren a vivir hospitalariamente tienen una resistencia muy superior a los otros. Y eso no solo te pueden afectar a ti cuando entras, sino cuando sales a afectarle a los demás. O sea, porque ya son resistentes. Que viven en un hábitat, digamos, muy propicio para ellos, ¿no? Porque se hacen resistentes. Para que lo entienda, cuando dice que se hace resistente, quiere decir que el producto que se combate para eliminar este tema no le afecta, no le hace daño. No le hace daño. Tú el producto que vas a utilizar para combatir a las bacterias, a los virus y a los hongos, ellos se van haciendo resistentes cada vez más. Las nuevas bacterias que salen, como se multiplican a velocidades de vértigo, esas cada vez son más resistentes.
y acaban en resistencias bacterianas auténticas, que son los que han matado las 35.000 personas según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiológicas. Es decir, que es verdad, primero. Segundo, que no están registrados todos los que se mueren en su casa, que se van allí a morir. Estamos hablando del que fallece en hospital. En hospital. Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, 35.000 por año. 30 veces superior a las muertes por accidente de tráfico. Pues hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y tanto, pero de eso no se habla. Pero es verdad. Porque se habla que si el cáncer, que si esto, que si la hepatitis, la historia y tal, pero aquí hay un tema que sí. ¿Se puede considerar una enfermedad, doctor? No es una enfermedad, es múltiples enfermedades, porque lo que se hacen son resistentes a las bacterias que provocan una enfermedad. Si tú tienes 100 bacterias resistentes, esas pueden producir 100 tipos de enfermedades. Que una caja de enfermedades. Claro. Madre mía. Claro, la difteria, la malaria, la tosferina, el virus de la gripe, no sé cuál, todo eso se van haciendo resistentes. Y son distintos grupos de gérmenes, los hongos. Antes mencionabas, Mariano, que, digamos, la correa de transmisión para este tema son los mosquitos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la malaria. En otro es el contacto físico, en otro por las gotitas de Flieger que soltamos al hablar, que son... O sea, que el contagio puede venir de persona a persona, ¿no? Por semen, por líquido, por besos, por saliva, por todo. Madre mía. Claro. Y esto no tiene nada que ver con la legionela ni nada. No. Esa es otra historia, ¿no? Pero la bacteria de la legionela también se pueden hacer resistentes. Claro, se van haciendo resistentes cada vez más. Y supongo yo, ¿no? Claro, y tú dices, han muerto 35.000. No son 35.000 de una sola infección, de un solo tipo de infección. Son de 100 tipos de infecciones que son las bacterias resistentes a esas enfermedades, o los hongos, o los virus. Pues... Y esto va a ser un problema, pero es que lo mismo pasa con el cultivo. En 2040 calculan los científicos que como no se saquen nuevos plaguicidas, nuevos no sé cuántos, nuevos fungicidas, insecticidas y demás, pues que acaban con los cultivos de maíz, con los cultivos de arroz. O sea, dime tú, todo el continente asiático que nada más que come arroz. O sea que si no se pone pie en pared, la pared se cae. La pared se cae, claro. Madre mía. Al 2040 calcula que como no se encuentren nuevos tipos de actuación contra los hongos y contra las bacterias, acaban con los cultivos, sobre todo los hongos. No, el cultivo, sobre todo el cereal, ¿no? Que claro, es la que está quitando el hambre. El hambre del mundo. El trigo, la avena. Si faltara ese producto, pues, se pasaría muy mal. Papear poco. Claro. Supongo yo que las autoridades... Sí. Las autoridades médicas, ¿no? No, supongo yo que estarán al loro. Y estarán... Son los laboratorios los que les interesa sacar nuevos productos, que los venderán 10 veces más caros, nos costará todo 10 veces más caro, porque tratar un kilo de arroz y ahora sale a 10 céntimos de euro, vamos, para que se produzca el kilo de arroz, luego saldrá 1 euro, ya está, 10 veces más. Claro, es que estamos hablando de... Porque hay que sacar nuevos productos químicos, pero ¿qué pasa? Que esos productos químicos al cabo de X años también han creado resistencias contra eso y aprenden a luchar contra ellos y habrá que seguir sacando. Claro. Que la ciencia es muy importante, evidentemente, pero que la resistencia que hacen los gérmenes y los hongos hacia ese tipo de... que los atacan, cada vez aprenden más a defenderse. No sé si el símil viene bien por lo que voy a contar. Yo he escuchado más de una vez que hay personas que el tema del antibiótico no le hace efecto, porque dentro de su cuerpo el antibiótico que se le mete dentro no le sirve para parar. No, pero eso no es por la persona, sino porque el germen sea resistente al antibiótico. Sí, pero Mariano, ese germen ¿dónde está? En una persona, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, a ti te ponen antibióticos y a lo mejor te vale, pero
ese germen que entra en ti es resistente a ese antibiótico, es como si le dieras de comer. Pues eso es. No es el organismo en sí, sino del germen que coloniza el organismo. Pero vamos, que el símil puede ser más Sí. o menos igual, Sí. que se ha vuelto resistente, lo que le manda, pues No le sirve para alimentarse. eso te iba a decir. Más o menos. ¿Produce el efecto contrario? No tanto como el efecto, pero no produce ninguno y la infección prosigue cada vez más fuerte. Claro, se multiplican y como no encuentran resistencia con el antibiótico que les metes, tiran los tíos para adelante. Madre mía. Y claro, se cargan el organismo. Por eso ha habido 35.000 muertos este año en hospitales. No por gusto, pero por bacterias resistentes, nada de tonterías. A veces se Y eso dice... lo constata la Sociedad Española de Enfermedades Infectocontagiosas y Microbiológicas, o sea que es verdad. Porque hay frases que hoy se usan mucho. Dice, la realidad supera la ficción. Claro, Esto puede ocurrir, ¿no? pero si esto ya lo estábamos viendo. Mira, al principio de los antibióticos yo me acuerdo cuando los norteamericanos, ingleses, etcétera, empezaron con los antibióticos. No nos engañemos, los americanos son los que marcan la Bueno, pauta. los laboratorios, pero ponían antibióticos hasta en la pasta de dientes, que está muy bien, pero si tú te lavas durante 10 años con ese antibiótico, al final el organismo se acostumbra y las bacterias que tiene en la boca también. Amigo, Que no te sirve para nada. has dado con un tema clave, porque Claro. efectivamente, si por ejemplo, como tú bien mencionas, en la pasta de dientes que te cepillas todos los días, ¿no? Va incrustado. Con antibióticos Efectivamente, está acostumbrando a ese... está acostumbrando a las bacterias que sí viven en la boca, buenas y malas, a que cada vez se hagan Pero la más bacteria resistentes. es un ser vivo, ¿no? Claro, la bacteria es un ser vivo. La bacteria, el virus, el hongo. El hongo, el problema encima que tiene añadido es que todos los hongos, aunque sean microscópicos, tienen cobertura vegetal. ¿Eso qué quiere decir? Pues sí, una bacteria tiene lípidos que la recubren, es una cobertura química o bioquímica. El hongo tiene una cobertura vegetal, porque aunque sea microscópico sigue siendo hongo, sigue siendo vegetal, que a la gente se le olvida. Dice, no, es una infección por hongo, un pie de atleta es por hongo. No cuesta nada quitar una candidiasis femenina de vagina, ni te cuento. Y es el candida albicans, que es un hongo. Claro, porque el hongo puede aparecer en cualquier sitio. En cualquier sitio. Bueno, pues la candidiasis femenina es dificilísima de quitar. Y, entre otras cosas, por eso, más las relaciones sexuales, que contagia al macho, el macho no la padece, pero cada acto sexual le vuelve a inocular. Claro, Ya. y es un círculo vicioso. ¿Qué ocurre? Que como tiene una cubierta vegetal, si tú no lavas bien, no hierves las bragas y los calzoncillos, no matan los hongos, porque no destruye su cubierta vegetal. Tú cuando dejas una, ¿qué te digo yo? Una alcachofa blanda, cuando la metes en agua hirviendo, Y es verdad. pues el hongo es igual, Claro, tiene cubierta vegetal. y hemos visto en películas, ¿no? Cuando la famosa enfermedad de la peste, el combate era meterle toda la ropa en hervirla, vamos. Hervirla también. Para limpiar de bacterias, Limpiar de bacterias, hongos. claro, y de hongos. A los hongos, como no hierbas la ropa interior, o como no tires todas las zapatillas, hierbas los calcetines para un pie de atleta y luego te trates, sí, con lo que sea, con un antifúngico. Pero si no hierves, cada vez que metas el pie en un calcetín, te vuelves a contaminar de los mismos gérmenes que le has dejado. Sí, que la frase famosa, eso le da la vuelta Claro. al calcetín. Claro, no, pero que tú te metes, tú tienes un pie de atleta y contaminas el calcetín y el zapato. Cada paso que tú des, vuelan miles de hongos, millones de hongos, y se incrustan en la tela del zapato, en el forro del zapato, del tenis y en el calcetín. Y eso, Esos hongos, si tú no los hierves, van a estar. Entonces yo le digo, por ejemplo, ante un pie de atleta, lo primero que le digo, deje usted las zapatillas
que usa sin usar, para empezar, y cómprese unas nuevas. Pero antes, hierva los calcetines todos, y luego se pone usted el tratamiento para los hongos, y luego ya puede utilizar usted para no contaminar, porque es que si no te estás contaminando continuamente. Si mira, se calcula que por cada pisada que una persona da en el suelo, levanta 3.000 millones de partículas. Llámale virus, hongo, lo que sea. 3.000 millones. Cada paso. Pues imagínate si lo tienes pegado a los cataplines, o imagínate si lo tienes pegado en el zapato. Y vuelvo a decirte, son seres vivos, ¿no? Son seres vivos, que además aprenden como seres vivos. Sí. Y desarrollan mecanismos para defenderse. Pues pero que esto es el tema uno piensa... No solo es de agricultura. No, pero el tema de agricultura es muy delicado. Muy delicadísimo, porque nos vamos a... Según los científicos, en 2040 la cosa está muy chunga. Pero muy chunga. Para alimentarse, como no se encuentren unos nuevos insecticidas y plaguicidas que acaben con los hongos. Quiere decir que hoy por hoy... Ahora mismo hay tantas resistencias creadas que es dificilísimo que podamos luchar en 2040 con las mismas armas. Te explico. Ahora mismo estamos luchando con lanzas y arcos y espadas, y los otros están ya luchando con cernes. Como no aprendamos a luchar con cernes, nos matan. Estamos en desventaja, Claro. Pues yo supongo la frase, ¿no? Doctores tiene la iglesia. Y no, pero si los doctores están muy al ojo, pero hay que desarrollar nuevos plaguicidas y nuevos insecticidas y nuevos fungicidas. Ya ves, para los insectos. ¿Y qué pasa, Mariano? Tú sabes que hay un mundo ecológico, ¿no?, que está peleando en contra de la aplicación de estos productos claro, a los alimentos, ¿no? Pero eso es muy bonito decir. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Me explico. Yo puedo estar en contra de los plaguicidas, pero si quito los plaguicidas me quedo sin comer. ¿Ahora qué pasa? Claro, cuando la producción es reducida para unos pocos, pues sí, pero hoy que está todo globalizado, si está... y la producción sale por verdaderas vendavales de temas y demás, claro, hay que aplicarle un sistema. Y dice, bueno, yo me cargo los plaguicidas y los fungicidas y los insecticidas. ¿Y qué pasa? Dice que nos quedamos sin comer en 2 años. En 2 años no tenemos para comer. Dice, pues mira, no los aplica. Lo que pasa es que... Inventa otros nuevos, que sean menos perjudiciales para el ambiente, pero inventa otros nuevos, por favor. El cultivo ecológico, todo eso está monísimo. Lo que pasa, Mariano, es que se está perdiendo la calidad de la verdadera fruta. Claro, porque se está perdiendo todo. Los plátanos los cogen más verdes que el decorado. Los tomates igual. ¿Qué ha ocurrido con los tomates? Los tomates genéticamente ahora están buscando variedades, están haciendo mezclas de tomates para conseguir el sabor del tomate antiguo, porque ya no existe ese sabor. Quien diga que está comiendo un tomate, tú le cierras los ojos a una persona, prepara un tomatito, le pones y se lo da. Hombre, los modernos, como los de ahora, como no han tomado tomate de verdad puro en su vida, pues no saben qué sabor tenía. Pero no tiene. Y te pasa con las guindas, con los aguacates, con todo. O el pimiento. Con los pimientos. Que freía tu madre los pimientos y era una historia o los asaba. Y ahora no saben a nada. Los plátanos los cogen verdes como la esperanza. Claro, porque la fruta donde debería de madurar en el árbol. Y hoy no madura en el árbol. ¿Qué le va a dar tiempo? Pepe coge 10 toneladas de naranja amarga, vale, ahí está. A las cámaras del Corte Inglés. Oye, que necesito 1 tonelada. Y el otro le dice, Pepe, ponga a madurar 1 tonelada, sácalas de la cámara. Claro, ni han llegado a su grado de azúcar ni a nada. Luego no pueden tener sabor. Y si encima cada vez producimos más con menos sabor. Si esto pasa como los huevos de granja, los huevos de gallina normal del campo. Esa es otra. Es que la noticia es totalmente diferente.
pero es por la sobreproducción. Pero hay sobreproducción porque cada vez morimos menos, hay más aumento mundial de personas que comen y hay que nutrirlas como sea, y como sea es eso a base de cada vez sacar las cosechas más tempranas en invernaderos, cosas que no existían. Pero Mariano, ¿Tú te imaginas hace 50 años invernaderos de tomate? Pues ya está. De eso nada. Ni de tulipanes en Holanda. Y hay verdaderos invernaderos. Invernaderos que muchos de ellos se calientan para que crezcan antes, como en el hachís. Claro. Yo me acuerdo en Melilla, ¿no?, que salía Farjana, que es un sitio eminentemente agrícola, y te comía unas habas de la planta, y eso era una maravilla. Una maravilla. Hoy coges tú una haba y es que no... Como si te tomas un chupachú, si es que da igual lo que te comas. Y luego a las carnes, ¿qué se le hace? Edulcorantes, saborizantes... Bueno, pero Mariano, ¿por qué estamos más gordos? Porque muchos de esos productos son realmente tóxicos para el organismo. Porque en realidad estás comiendo entre esos unos alimentos... Y ácidos grasos poliinsaturados, pues nos ponemos así. Insaturados así. Se mezcla casi todo con grasa de cerdo, con esto, con lo... Claro. Porque no hay un producto natural. Dice, harina de trigo de verdad y azúcar de verdad, dice no. Dice, esto es... O sea, esto es muy difícil, ¿no? Hoy volver a comer lo que... eso imposible. Imposible. Ahora, de los pocos productos que existen en la dieta mediterránea de superalimentos, son las lentejas. No me digas. Sí, las lentejas es uno de los productos. Voy a decir dos cosas para que la gente se aclare. Vamos, se aclare si quiere. A mí me importa el comino. De carnes, la que menos purinas tiene es la carne de conejo, para empezar. La de pavo y la de pollo tiene más purinas que la carne de conejo. O sea, que la carne de conejo es aceptable, ¿no? La mejor que hay ahora mismo es la carne de conejo, la que menos purinas tiene y la que menos grasa tiene. ¿Y eso qué es la purina? Las purinas son un producto de cuando tú cocinas la carne. Sí. Lo mismo que también son, bueno, por ejemplo, los purines, le llaman purines a las purinas de las granjas de los cerdos, a la caca de los cerdos, porque liberan muchas purinas, pero liberan muchas porque tienen muchas en la carne. Y hoy, entonces, lo más saludable, ¿no? Lentejas y carne de conejo. Ah, muy bien, que de eso tenemos aquí bastante. Y huevo que no sea de granja, y leche que sea de vaca de pasto, no de pienso. ¿Dónde se encuentra eso, Mariano? Pues eso hay que buscar, pero esa es la verdad. Ya. Y luego ya conservantes, edulcorantes, emulgentes, lactantes, no sé cuánto y no sé tantos, todo eso son el E34, el E37, el B53, todo eso es mierda. Y además... Lo que te están dando en el bote. Además, seguimos al pie de la letra cuando te meten en televisión leche sin lactosa. ¿Tú qué dices eso, Mariano? Hombre, la leche se llama leche por la lactosa. Dice vino sin uva. Dice, bueno, ya me dirá usted cómo lo ha hecho. Claro. Porque esto va a ayudar a la gente un poquillo, el que quiera, como tú dices, ¿no? Cuando dice leche sin lactosa, ¿qué estás tomando? Estás tomando una leche que no es leche. Ah, no. Claro, si tú le quitas la lactosa a la leche y la leche se llama leche por lactosa, ya me contarás lo que estás tomando, lo que sea menos leche. Y una pregunta. Por eso luego le añaden vitamina C, vitamina D, calcio, no sé cuánto. Pero Mariano, ¿y tomar la leche con lactosa puede crear problemas? Pues claro que sí, yo lo he dicho aquí muchas veces. Uno de los mayores problemas, vamos a ver, la leche es muy rica en anticuerpos y en globulina, en gamma globulina. ¿Qué leche es esa? La calostral, la del calostro de la leche. ¿Qué ocurre con esa leche? Que el niño, cuando nace, está preparado para digerir la leche. De mayor perdemos el fermento de Lacto, que es el que digiere la caseína de la leche, que es otro producto de la leche. ¿Y qué pasa?
pasa? Que no la digiere, porque no tiene fermento helar, y al no tener fermento helar no digiere la leche y pasa de mala manera al intestino. ¿Qué ocurre? Que crea alergia. Vamos a ver, nosotros nos llamamos mamíferos porque mamamos. ¿Qué mamamos, coño? Leche. Dice, somos mamíferos porque mamamos leche. Entonces, pero con 70 años, ¿qué tienes tú por de lo que mamá? tú explicas, Mariano, un humano uno de los venenos debe de dejar de tomar leche, claro, cuando su mamá le ha dicho hasta aquí. Hasta ahí hemos terminado. Digan lo que digan las centrales lecheras. Oh, madre mía. Claro, es que, vamos a ver, ¿tú te acuerdas antiguamente cuando se hacía el queso? Yo lo he visto en nuestra finca. Mi madre cogía la leche de oveja o de cabra para hacer queso de cabra o de oveja y se mataba un chivillo o a una ovejilla y se le cortaba el estómago, se abría en dos y se tiraba en la leche y cuajaba. ¿Por qué? Porque tenía fermento helado. Y desaparecía el producto ahí en la leche, ¿no? Fermentar, ¿no? Y fermentaba y ya se podía sacar queso. Ahora ya hay fermentos artificiales y lo echan con un espolvoreador, pero era el fermento de la, que era el que digería la caseína de la leche y se formaban grumos y se salía un suero y luego eso se prensaba, escupía el suero y ya te quedabas con lo que iba a ser el queso, que era lactosa y caseína. Sí, pero el queso es un producto aceptable, ¿no? Claro que sí, pero es leche fermentada, pero nuestro organismo está preparado para digerir la leche hasta cierta edad, luego le desaparece el fermento helar porque en todos los mamíferos la naturaleza ha creado un sistema por el cual tú dejas de digerir la leche porque ya no la necesitas como alimento base. La naturaleza, vamos, que claro, te enseña es todo. que es sabia. ¿Qué ocurre? Que si tú sigues tomando leche con 70 años, primero no es de tu madre, imposible. Segundo, no la digieres. Tú no digieres la caseína de la leche y te puede dar 40 tipos de alergias, de enfermedades, de 80.000 historias. Y eso hay que tenerlo claro. Claro, yo me acuerdo en Melilla había una frase: al queso y a la leche nada le eche. Al queso y a la leche nada le eches, claro. Pero que eso es así. Es decir, nos olvidamos que somos mamíferos y que tenemos la época de destete, que es cuando vamos perdiendo fermento del AP y vamos digiriendo cada vez peor la leche de nuestra madre, hasta que dejamos de digerirla. Y entonces si son herbívoros están comiendo hierbas, si son carnívoros carne, y si son frutívoros fruta. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Un león termina de mamar y ya se acabó. Da la leche de la madre. A la carne y punto. Exacto, para todo el resto de su vida, que es mucho más que la época en que es cachorro. Claro, pero que no nos damos cuenta. Uno de los venenos blancos en la alimentación es la leche. La leche, la sal, el azúcar y ¿qué más era? La harina refinada. ¿Harina de qué? De trigo. Refinada, harina de trigo refinada, harina refinada. Refinada quiere decir que tiene un tratamiento Un tratamiento especial para que estén tan blancas, no lleven sal. Y ahí es donde está el mal. La madre de la borrega. Muy bien. Que se llama así. Bueno, pues buen tema. Empezamos con las bacterias y hongos y hemos terminado con la leche. Con la leche. Con la leche que mamaron. Bueno, Mariano, hay un fármaco para niños con esclerosis múltiple. Sí. Un fármaco que entiendo yo que está ya en mercado. Sí, pues, estaba ya antes. Y entonces quiere decir que hay algo para tratar a los nenes de esta enfermedad que es criminal, vamos. Sí, es criminal. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se puede desarrollar en 4 fases, ¿no? Que son la remitente recurrente, la secundaria progresiva, la primaria progresiva y la progresiva recurrente. Bueno, de la remitente recurrente, es decir, que remite, vuelve, se dan el 85% de casos de esclerosis múltiple. Dentro de eso, ese 85%, hay un tanto por ciento pequeño, pero de gente muy joven, entre los 10 a 17 años.
Y se utilizaba antes... Yo creí que esta enfermedad es de viejo. No. Entonces, yo siempre mantengo mi teoría contra viento y marea. La esclerosis múltiple es una enfermedad provocada por un virus, el citomegalovirus. Punto. Y una infección a virus de citomegalovirus la puedes coger con 1 año, con 10 y con 70. ¿Cuándo coges más enfermedades virales? Contra más viejo eres, menos resistencias tienes. Pero no quiere decir que no las puedas coger antes. Ya, por eso entonces, que es preocupante cuando dices que la esclerosis viene por un virus. Y lo digo y quiere decir que cualquier persona está expuesto a esto, ¿no? Sí, por supuesto. Está expuesto a esto y... Claro, eso empieza por trastornos de la visión, generalmente visión doble, luego te aparecen trastornos locomotores, no puedes andar, te quedas paralizado. Esa es la esclerosis múltiple. Y empiezan a aparecerte en las resonancias placas de esclerosis en el cerebro. Es una enfermedad jodida, ¿no? Sí, porque es una enfermedad inmune. Y en pares biomagnéticos, que yo respeto mucho ese tipo de medicina, aunque mis compañeros crean o no crean en ella, por pares biomagnéticos sale que es una infección provocada por citomegalovirus. Y se equivocan poco los pares, pero muy poco. Se puede equivocar el que lo haga, pero los pares no se equivocan. Si están bien hechos y por un buen profesional en pares, sabe perfectamente darte con el diagnóstico. Pero, Mariano, en la cabecera de la noticia... Sí. Habla de un fármaco, un fármaco nuevo para tratar esa enfermedad, ¿no? Sí, antes se utilizaba uno que no daba muy buenos resultados y ahora se está utilizando uno que en adultos ya daba buen resultado y ahora se ha hecho experimentos entre chavales de 10 a 17 años y da muy buen resultado, ¿no? Da un 82% de detención de la progresión. Y ese es el Gilenya, se llama en plan comercial, y es un anticuerpo monoclonal que es el fingolimid. Pero bueno, eso para la gente le importa un comino. El Gilenya, que se usa en los adultos, da todavía mejores resultados en los jóvenes. Ah, bien. O sea que no hay problema que se le aplique a los jóvenes. Y eso está ya... Muy buen resultado, el Mariano, 82%. Eso está en el mercado, ¿no? Eso sí, está en el mercado desde hace años. Y eso evita de los brotes de remitente recurrente, que el brote es recurrir otra vez y otro brote y otro brote y cada vez peor, evita el 82% de las remitentes recurrentes. Muy bien. O lo atenían mucho los brotes, que es lo importante. Contra menos destrozo neurológico exista, mejor perspectivas de vida. Y digo yo que se mejora la movilidad, ¿no? Claro, de la persona. La visión, todo. Porque la enfermedad de la esclerosis múltiple ataca el sistema nervioso central. Punto. Esto no tiene nada que ver con Alzheimer. No, el Alzheimer es una acumulación de sustancias beta-amiloide. ¿Es también virular? No, eso es por una degeneración de la mielina. La mielina es el colesterol cerebral. Ha aumentado la cuerda en el árbol, en la casa del ahorcado. ¿Por qué lo digo? Porque te lo expliqué antes de entrar al programa. ¿Y yo te dije? La que nos liaron, sobre todo a ti y a nosotros, ¿no? Sí, a mí sí. Cuando dijiste que lo de la mielina... Las estatinas... Las estatinas provocaban Alzheimer. No, y además dijiste que para el colesterol no viene bien. Me cago en 10. Si hubiera estado la Inquisición, nos matan a los dos, ¿no? Me queman. Lo que pasa es que bueno, hubo una denuncia en el colegio médico. ¿Te acuerdas que el juzgado te pidió la cinta? Nosotros tuvimos que entregarla. Pues bueno, pues ahora, la semana pasada, leí un artículo en El País, lo leí entero porque... Claro, te dejó pasmado. Hombre, claro. Decía esto hace 8 días. Y decía lo mismo que tú. Claro. Que no tomen estatina. Estatina. Que no lo tomen. Que es mentira, que no arregla el problema del colesterol, que no es cierto. Y eso el colesterol es un producto orgánico que es la única célula antioxidante y reparativa del organismo. La única que tenemos, no tenemos otra.
es el colesterol. El colesterol, como tal colesterol, se fabrica en el hígado. Y como hay dos tipos de colesterol, el orgánico, que es colesterol, nombre colesterol, y el cerebral, que es mielina, cuando tú atacas el sistema nervioso central porque el producto entra a través de la barrera hematoencefálica, ¿qué ocurre? Que ataca a las fábricas del colesterol cerebral, que se llama mielina, y entonces empieza a degenerarse la mielina, y la mielina degenera, que es Alzheimer, sustancias beta amiloide. Bueno, el fingolomid, el Gilenya, tiene una ventaja por eso, porque entra en la barrera, atraviesa la barrera hematoencefálica y puede perfectamente reducir los problemas neuronales del cerebro. Eso es lo que da la esclerosis. Me está comentando el fármaco para niños con esclerosis, ¿no? Sí, y para adultos con esclerosis. Y adultos. Sí. Ese hace un efecto estatina en el sentido de que atraviesa la barrera hematoencefálica, que es muy difícil que ninguna medicación ni nada atraviese la barrera. Esa atraviesa la barrera hematoencefálica y entra en los sesos, para que la gente lo entienda, en los sesos. Bueno, al entrar en los sesos puede curar o retrasar los problemas neuronales que da la esclerosis. De alguna manera pone orden y concierto, ¿no? Sí, porque entra hasta el cuartel de allí. Y claro, ¿cuál ha sido el éxito? ¿Conseguir que entre? Claro, no, que entra, eso se lo han encontrado. Que entra ya lo sabía. ¿Cómo que se lo han encontrado? ¿Que ha sido casual? Sí, eso se lo han encontrado. Lo que pasa es que al ver que el producto marcado entraba en el cerebro, por eso se explicaban el por qué reducía tanto los efectos de las crisis recurrentes. Muy bien. Pero es porque entra en el cerebro, pero la estatina entra de otra manera, destrozando el cerebro. Pues sí, pues claro, y esto habla de niños, pero es para adultos también. Sí, no, en adultos ya lleva años. Ya lleva años, ¿no? O sea, que en una palabra que se puede aplicar para niños... Que ahora ya se ha aprobado en fase 3, y lo ha aprobado la FDA y todo, que el Gilenya sirve para la gente joven, sin problema. Ya. Bien, vamos a otro tema que es muy interesante. Una terapia eficaz contra el cáncer de pulmón menos frecuente. Cáncer de pulmón que, por desgracia... Bueno, sí, es terrible. Pero dentro del cáncer de pulmón están los no miocríticos... ¿Pero esto está en plan creciente o está controlado, doctor? Hay miles y miles. El cáncer de pulmón. Sí. Lo que pasa que hay un estudio que es el ALEX 3, en fase 3, que lo que demuestra es que a la vez cáncer de pulmón con células, los miocríticos, células pequeñas, y los no miocríticos, células grandes, dentro de los no miocríticos hay un 5% de esos cánceres de pulmón que tienen una alteración, una mutación de un gen que es el ALK. ¿Qué pasa con eso? El ALK, entonces le llaman a esos cánceres ALK positivos. Que es el cáncer menos frecuente, ¿no? Menos frecuente, el 5%, pero da el 90% de metástasis cerebrales y te mata por las metástasis cerebrales, claro. Pues vaya, pues... es menos cantidad, pero los resultados muchísimo son... más cabrón, hablando en plata. Ya. Porque cuando vas a acudir a él, lo has diagnosticado, ya tienes metástasis cerebrales y no hay manera de pararla. Eso ¿no? Y entonces este nuevo medicamento, el Alectinib, es ¿Sirve para reducir este tema? Sí, pero sirve para reducirlo en el 53% el riesgo de progresión o muerte, que no es poco, y mientras si eso puedes operar el cáncer de pulmón y que no sigan las metástasis cerebrales y que se reduzcan. Ese es el ALK positivo. Como en los tumores de mama está el HER positivo, los no. Este es por una mutación genética. La mutación del ALK, que es uno de los genes, que se llama ALK, como se podía llamar Pepito. Bueno, Pepito, el mutado, produce metástasis cerebrales en cantidad industrial.
Y quizás lo primero que, o sea, el paciente, antes que nota el cáncer de pulmón, lo que nota son las metástasis cerebrales, porque empieza, antes que claro, pues muchas veces empieza, te avisa porque da metástasis cerebrales. Ay, y cuando va a acudir al cáncer, dice, ¿para qué lo voy a quitar si tiene el cerebro invadido? Bueno, pues este medicamento reduce la progresión y el riesgo de muerte en un 53%, que aunque sean pocos, a los pocos que les toque, pues sí, sí. Y en España se calcula que hay unos 1000 y pico cánceres de pulmón ALK positivo, que es la mutación de un gen. Pues yo creí que era un cáncer llevadero y que va. No, que va, es todo lo contrario. El cáncer, claro. Es de lo más cabrón que parió madre. Pero total. Totalmente cabrón. Y más que invade el cerebro sin darte cuenta y, claro, y te y cuando enteras te del das cáncer. cuenta, cuando empiezas con mareos, que un ojo que no ve, que temblores de mano, y te hacen una examen. resonancia y resulta que tiene metástasis cerebrales, claro. Hay veces en que se diagnostica antes las metástasis cerebrales que el cáncer de pulmón. Ya ves. Claro, lo que te interesa, ¿Y a dónde se acude, Mariano? pues quirúrgicamente quitar el cáncer de pulmón y tratamiento con el alectinib, Ya. Guau. para reducir la progresión de la metástasis y la muerte. Estamos llevándole el programa de medicina y verdad. A veces son temas muy duros, muy duros, pero bueno Pero- es que la gente sepa. Pero yo siempre digo que no podemos hacer como el avestruz. Cuando No, tiene- meter la cabeza debajo del ala no, porque no te enteras que vienen Claro. a darte el palo. hay que hacerle frente a las cosas. Lo mismo que ahora hay un nuevo procedimiento que lleva una doctora, Carmen Yélamo, ¿Sobre qué tema? que es oncóloga psicológica, ya que estamos hablando Sí, del sí. cáncer, que se llama el Oncobel, el ¿Qué procedimiento. me va a hablar? ¿De la quimia para la caída del pelo? Sí. Eso, El gorro frío. pero Mariano, afortunadamente eso se ha superado. No. ¿Por qué lo digo? Porque a Dios gracias no se ven casos de eso, o es que... No. o- La quimioterapia hace que se caiga el pelo. ¿eh? Sí, Entonces la gente, y dice esta psicooncóloga que de eso sabe algo, que un 8 o un 10% de personas no quiere ponerse el tratamiento de quimio porque se les cae el pelo, fundamentalmente mujeres, porque un hombre calvo bueno, más o menos casi se ven normal. por la calle, una mujer pelona es muy difícil y un niño pelón dificilísimo. ¿Qué ocurre? En los cánceres sólidos tú utilizas, hay cánceres sólidos y cánceres líquidos, para que la gente entienda. O sea, el líquido la es la leucemia, sangre, la leucemia es un cáncer líquido. Ya. ¿eh? Y el sólido es Y el cuando sólido, está por en ejemplo, un un tumor de organismo. colon, de próstata, de mama o de lo que Sí, sea. sí. Bien, a esos cánceres sólidos, cuando tú les das quimioterapia potente, se les cae el pelo. Generalmente, como hay muchas mujeres con cáncer de mama, acaban todas con peluca, Y hay un 8 o un 10% de esas mujeres que le dicen esto a la quimio por miedo a que se les caiga el pelo y se les vea que tienen un cáncer. Por el que dirán. Por el que dirán y porque están diciendo yo con cáncer, yo con Ya, cáncer. ya. Entonces, Hay que hacerle frente a las cosas. claro, bueno, pero aunque le haga frente es muy desagradable que una señora que tenga un melenón acabe calva como una bola de billar. Ya, lo que Y ocurre luego es que- la peluca se les nota mucho por mucho que quieran Ya. disimular. Pero, Mariano, si la quimio, que La quimio es... que nosotros no somos muy partidarios de la quimio, Bajo ¿no? ninguno. Pero en alguna ocasión entiendo yo que la quimio tiene su razón de ser, su resultado, ¿no? Sí, pero el casco frío que se llama, es un casco... Casco frío, ¿qué El es? casco frío. Eso es un casco que se pone en la cabeza una hora antes de empezar la quimio y se mantiene hora y media después. ¿Por qué el casco frío? Porque está entre 17 y 21 grados.
¿Qué significa eso? Que cuando tú empiezas a darle la quimio, los productos quimioterápicos que matan la raíz del pelo, al estar la raíz fría, como está con vasoconstricción por ahí, no entran y no se cargan la raíz del pelo. Amigo. Con razón, entonces yo llevo razón cuando he dicho que se ve, afortunadamente se ve menos casos. Y es porque se aplica el casco frío. Y eso se está aplicando ahora. Sí, sí, en España sí. Muy bien, muy bien. Sí, que es muy interesante. Claro, si tú mantienes, lo lógico es que antes de la quimio te empapes de agua la cabeza. Luego te pones tu casco que mantiene un circuito en frío entre 17 a 21 grados. Y esperas una hora, ya tienes el casco frío y vaso contraído. Entonces, cuando tú metes los productos quimioterápicos que van por sangre, con la vasoconstricción, no entran en el folículo piloso y no lo matan. Qué bien. Y al no matarlo, sigue con su pelo. Y espera hora y media después y luego no te des secador, porque contra más caliente es la cabeza, peor. Te la secas normal y se acabó. Que si se puede evitar la caída del pelo de hombre o mujer, ¿no? Sí, pero más en las mujeres. Pues muy bien, un tema sí. muy interesante. Y esto, vamos, que tiene una efectividad que en algunos casos llega al 93%. Porque, Mariano, cuando se habla mucho... Que de 100 personas que se les caiga el pelo, 93 se queden con él, ya es un éxito, ¿eh? No, pero Mariano, lo que te voy a comentar ahora es, y nosotros, y sobre todo yo, ¿no? Hablamos de la quimio como si uno estuviera familiarizado. La quimio, ¿cómo se aplica al enfermo? ¿Eso qué es? Depende, lo hay por vía oral, por vía intravenosa, pero la quimio es ¿Que es una inyección? Depende, si es intravenoso por inyectable, en goteo, en suero, si es oral es por pastillas y si es tópica o inyectada, como en los melanomas. Y eso tiene un tiempo de aplicación, ¿no? Claro, como son sesiones, pues acaba cayéndose el pelo, porque les destruye los folículos pilosos. Si tú tienes el casco frío, te quedas tan tranquilo, pero sabiendo siempre que te lo tienes que poner una hora antes con el pelo mojado, para que coja más pronto el frío, no es por otra cosa. Y luego cuando te quites hora y media después el casco, porque te puedes mover con el casco y todo, que no te calientes, porque si no haces vasodilatación. Interesante, ¿no? Pero que es interesante para las mujeres. Tú sabes que hay muchas tiendas de estas de pelucas y de tratamientos para la caída del pelo de tipo oncológico. Sí. Bueno, pues ese tiene la ventaja de que con el casco frío, entre el 43% en los peores casos evita la caída de pelo y en el 93% en los mejores casos. Muy bien. O sea que es un buen procedimiento. Muy bien. Porque claro... Y no es muy caro. La quimio se sigue practicando, aunque hay que practicarla. Cada vez va más orientado hacia anticuerpos monoclonales. La quimio cada vez es menos agresiva porque va más dirigida. Y luego muchas veces ya está personalizada. Hombre, es que a nivel, cada día, lo hemos dicho, ¿no? La medicina ayer ya es vieja. Sí, ayer es viejo. Y ya cada día se va aplicando, porque hay afortunadamente gente que están dedicados exclusivamente a la investigación. A investigación a través de laboratorios. Hombre, las farmacéuticas están encantadas con que haya muchos investigadores. Pues sí. Porque eso supone mucho dinero para ellos. Pues sí. Pero esto del casco frío va muy bien. Muy bien. Bueno, al final me veo con la cabeza congelada. De las 3 ideas que se me van a quedar así, tías. Bueno, pues ya hemos cumplido con el programa esta horita que hemos estado llevándole a todos ustedes 4 temas muy interesantes que el doctor Corso los desarrolla extraordinario. Pero que es interesante saber por dónde van las bacterias, por dónde van las resistencias de los insectos, las resistencias de los hongos, los nuevos tratamientos de esclerosis múltiple en gente joven, que es que la gente se cree una esclerosis múltiple es un viejo, no. Porque, Mariano, hay gente de 10 a 17 años. Mariano, ahora entramos en el verano. Sí. Este tema de los hongos y las bacterias con
través de mosquitos y cosas de esas. Pues más. A ver, tú la Hay que tener picadura, mayor cuidado, claro. claro, del la Aedes aegypti, el mosquito rayado en blanco, que monta unos bogollones del copón, que Pues estuvo sí. el año pasado por aquí, que estaba todo el mundo. Y Pues, hay que tener cuidado. claro, porque hay que tener cuidado, lo mismo que el mosquito del Zika, el que transmite la enfermedad en Nilo, es que hay muchos y mosquitos. el tigre, ¿no? También. El tigre. Eso es el Aedes aegypti. Muy bien. Género Aedes, ¿de dónde viene? De Egipto, por eso se llama Aedes aegypti, llamado vulgarmente mosquito tigre porque va a rayas blancas y negras. Sí, pero a ver si ocurre como que ya se ha quedado, ¿no? Con el tema de la fiebre española, y la fiebre no se desarrolló en España. No era española, venía de Filipinas. Sí, pero Mariano, Sí, se quedó con la gripe española. ya, Pero exacto. la gripe española fue una mutación del virus de la gripe, resistente a todo y mortal. Y la transportaron desde Filipinas a California, a San Francisco, En un barco, unos barcos, un barco. claro. Y ahí empezó y se extendió hasta en Alaska. Han encontrado cadáveres con virus de la gripe española. Ya ves tú. Claro, en aquel tiempo eso Claro, fue. eso tiraba para adelante y hasta luego eso, Lucas. ¿en qué año fue, Mariano? Más o menos. Hace un siglo por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que fue en 1914, más o menos. No, la guerra del 14 fue después, tuvo que ser antes, Que la- 1890 y tanto. Que la penicilina no funcionaba. Nada, no existía. Por La eso, penicilina empezó en el año 45. gracias a la guerra. No, gracias a los elefantes. Los elefantes africanos, cuando se sentían heridos en sus peleas, o bien por un tigre, el zarpazo de un tigre o algo, claro, como tienen una piel muy gruesa, por eso se llama piel paquidérmica, pues no se les cerraba la herida, porque es un auténtico cráter. Entonces ellos que se lavan con tierra, muchas veces para quitarse los mosquitos y todos los bichos, con la trompa se echan, pues tierra, se infectaba la herida, y cuando ellos se sentían morir, cogían todo el sendero de los elefantes, que era donde los esperaban los pigmeos para quedarse con los colmillos Con los cuando colmillos. morían. Hay que ver. Entonces, los que llegaban a los lagos de cerca del lago Victoria, se metían en el agua y empezaban a beber agua de aquella y a ducharse con agua las heridas, con agua del lago. Y es que los lagos esos tenían 3 dedos de manteca blanca, que era penicilina. Hay que ver. O sea que Y tenemos, se lavaban con penicilina y tomaban penicilina por boca y se curaban. aparte de el humano que vio Eso todo eso. lo vio una doctora polaca. Ya. La Pero- doctora polaca fue a Polonia, que era una gran investigadora, y fue a Polonia y desarrolló por qué, y vio que era hongo, era un hongo que era el Penicillium Pero notatum. los méritos se los llevó otros, ¿no? Sí, porque era la guerra y tenían que dárselo en inglés. Pero es que esa doctora, cuando vio que iban a invadir Polonia, salió por el mar del norte, camino de Londres, antes de que invadieran los nazis Polonia. Y llegó a Oxford porque ella era una reconocidísima científica. Y entonces al llegar a Oxford la cogió el de la penicilina, Fleming. Y entonces desarrollaron, porque claro, el hongo fermenta y daba grandes problemas. Pero el trabajo clave lo hizo la doctora, ¿no? El clave los elefantes. Los elefantes, sí. Sí. Y ella copió de los elefantes. Muy bien. Claro, porque ella decía, y bueno, y estos bichos, como cuando están débiles, medio muertos, se van ahí al lago como pueda, aunque sea rastra, a beber de ese agua y a echarse el agua en las heridas. Y era penicilina in situ, Muy bien. bebida in situ en las heridas. Y de ahí salió la investigación. No nos tienen que enseñar nada a los animales y la Claro, naturaleza. claro. Pero si eso tú no has visto, que una cabra no caga y de pronto se toma una hierba y echa un rosario de cagarruta Y es verdad. a los 20 minutos y dice, ¿eso qué? Y eso lo ve el hechicero, que es la medicina chamánica, lo ve el hechicero y dice, esa hierba sirve para el estreñimiento. Dice, ¿por qué? Porque la cabra llevaba 2 días sin cagar y ahora caga que no para. Esa es la hierba. Muy bien. Y esa hierba tiene un principio activo que lo es un laxante potentísimo. Entonces,
Ellos lo copian de la naturaleza y luego lo trasladan a los humanos. El árnica nuestra, ahora lo tienes con el nombre de Traumel, la pomada y el líquido y todo. ¿Qué es? Árnica. ¿Qué hacían nuestros abuelos? Lo habían visto y se ponían en plastros de árnica en los golpes, en la hematoma y tal, y a los 2 días se lo quitaban. ¿Y eso de qué lo habían aprendido? De los animales. Si es que todo va en cadena, esa es la medicina chamánica. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de ese tema, que es muy interesante. ¿De medicina chamánica? Sí. Bueno, te traeré un chamán. No, del tema de lo que da de sí las plantas, etcétera, etcétera, que eso es muy interesante. Claro. Hubo un premio Nobel de Medicina, que costeó la Bayer para que estuviera en África 10 años copiando a los chamanes. Y estuvo 10 años de chamán en chamán enterándose qué les daba, cómo, de qué planta. Premio Nobel de Medicina. Bueno, pues nosotros nos veremos, Dios mediante, el jueves que viene, doctor. ¿Hay feria o no hay feria? ¿Cuándo? No, la semana que viene no, la siguiente. Bueno. Todavía no. Gracias como siempre, doctor, y nos lo dicho. De nada, don José, a usted y a todos los telespectadores. Buenas tardes, hasta la próxima.